Te voy a pedir que me acompañes a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Efesios 1, versículo 15 al 18. Amén, amén. El día de hoy el tema es alumbrando los ojos del entendimiento. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Habla del propósito. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a leer hasta aquí. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, aquí la palabra de Dios enseña que todo hijo, toda hija de Dios tiene la capacidad o la habilidad de parte de Dios de tener espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Para qué? Para que se alumbren los ojos de su entendimiento. ¿Qué significa que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento? Para ello vamos a comprender qué significa la palabra entendimiento, o qué comprendemos con la palabra entendimiento. La manera en la que comprendemos alguna cosa, ¿de acuerdo? Entendimiento es la capacidad que tiene todo ser humano para comprender situaciones y circunstancias en nuestro diario vivir. Entonces, lo que Dios está diciéndonos aquí es que cuando tú tienes espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, viene un alumbramiento a los ojos de tu entendimiento. Dicho de una manera más simple, más sencilla, te cae el 20 en cosas que no habías entendido antes. ¿Te ha pasado esto antes? Que de repente estás en la presencia de Dios, viene sabiduría, viene revelación y Dios empieza a alumbrar tu entendimiento. La palabra alumbrar nos da a entender, hermanos, que son áreas que estaban sin luz, que son áreas que estaban sin entendimiento. Entonces, el día de hoy el Señor nos dice con mucha claridad: yo estaré alumbrando áreas en tu vida que antes no habías comprendido. Estaré revelando áreas en tu vida que tú antes no habías estado comprendiendo. Obviamente esto tiene un propósito, hermanos, y el propósito de esto es que nosotros podamos ir a más en lo que a Dios se refiere y en lo que a nuestras familias se refiere. Amén. Acompáñame a Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6. Hoy Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, hermanos. Hoy vamos a comprender de parte de Dios cosas importantes, cosas que son claves para que sigamos yendo a más y a más y a más en lo que a Dios se refiere. Dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, ¿y qué? Da gracia a los humildes. Fíjate bien, voy a juntar la enseñanza de hoy con la de la semana pasada. La semana pasada estuvimos explicando que nosotros podemos ser salvos no solamente para vida eterna cuando partamos de esta tierra, sino que día a día y momento a momento nosotros podemos alcanzar la salvación de parte de Dios a través de pedir perdón. A través de pedir perdón, hermanos, somos rescatados, somos liberados, somos sanos y somos prosperados. ¿Sí recuerdan esto? Ok. Yo te quiero hacer una pregunta clave. ¿Cuántos de ustedes estuvieron viviendo esa salvación en el diario vivir esta semana? Ok. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de que aplicaron lo que comentamos el domingo pasado, no vivieron la salvación como la estaban requiriendo o como entendieron que iba a suceder? No tengas pena, levanta bien la mano, no pasa nada. Estamos para aprender. Amén. El día de hoy te voy a explicar bíblicamente por qué muchas veces, a pesar de que aplicamos los elementos que Dios nos dijo en su palabra, no sucede lo que Dios escribió en su palabra. Vamos a volver a leer Santiago 4:5, dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Qué entiendes tú por la palabra anhelo celosamente? Anhelo, hermanos, significa un fuerte sentir por tener algo o tener a alguien. Eso es lo que significa la palabra anhelo, un fuerte sentir por tener algo o tener a alguien. Entonces lo que dice la Biblia es que Dios nos anhela, o sea, tiene un fuerte sentir por tenernos de una manera como celosamente. Aquí la palabra celosamente es muy distinta a lo que nosotros entendemos por celos en el mundo. La palabra celos en el mundo conlleva una aprehensión, conlleva una fijación equivocada, donde en lugar de amar y de liberar a la gente, la aprisionamos y le hacemos daño. Eso es lo que significa celos en el mundo. Pero aquí bíblicamente, que Dios nos anhele celosamente, conlleva a alguien que está anhelando que estemos siempre cerca de Él, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos siempre estén cerca de Él. Entonces el día de hoy Dios nos dice, iglesia, quiero que sepas de qué manera yo te anhelo, de una manera celosa, de una manera en que siempre quiero estar contigo, siempre quiero estar cerca de ti, siempre quiero ser yo el primero que te hable, el primero que te ministre, el primero que se acerque a tu vida. ¿Por qué te comento esto? Porque muchas veces nosotros como hijos e hijas de Dios podemos llegar a pensar que Dios no está cerca de nuestra vida, que Dios no nos ama, que Dios no nos ayuda, que Dios no nos habla y no nos responde, cuando Él tiene 1001 maneras de hablar y respondernos. El día de hoy te digo, si tú habías estado pensando o alguna vez has estado pensando de esta manera, bíblicamente no es correcto y no es cierto. La Biblia dice que Dios nos anhela celosamente. Dicho de otra forma, Dios siempre nos está buscando, está procurándonos, está
intentando estar cerca de nosotros. Ahora, si esto es así, ¿por qué muchas veces esta palabra no se ve reflejada en nuestra vida? Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué a veces no sucede esto, que sintamos fuertemente la presencia de Dios? Que sintamos ese anhelo celoso de Dios por nuestras almas y por nuestro espíritu. Dice aquí la palabra de Dios, Él siempre está dando mayor gracia. Él no solo te anhela celosamente, sino que siempre te está dando más y más y más regalos. Porque hay días o hay semanas o meses donde nosotros nos sentimos bendecidos por Él. Dice, porque Dios resiste a la persona que vive o camina en soberbia y le da gracia al que vive y camina en humildad. ¿Qué significa la palabra soberbia? Soberbia, deja que se cargue, perdón. Ya lo tenía. Aquí está. Ok. Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato despectivo y desconsiderado hacia ellos. Repito, la definición de la palabra soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato despectivo y desconsiderado hacia ellos. Otra de las definiciones es cólera e ira expresada de manera descompuesta. ¿Por qué muchas veces no vivimos lo que Dios dice en su palabra, aunque aplicamos los elementos escritos? Uno de los motivos, hermanos, es que posiblemente pueda haber soberbia en nuestras vidas. ¿Qué es la soberbia? Un sentimiento de superioridad. Alguien que dice yo soy, yo puedo, yo sé más que los demás y por ende menosprecia y maltrata a las personas. Bíblicamente la palabra de Dios dice que esas personas, en lugar de hallar mayor gracia, encuentran ¿qué? Una resistencia. ¿Qué significa la palabra resistencia? ¿Cómo lo podemos entender? Vente, Juanpi. Vamos a poner un ejemplo visual. Te tenía enfrente, hermano. Mira, aquí está Juan Pablo. Él está buscando, digamos, de parte de Dios, entrar a un tiempo nuevo en su relación con Él. Porque Él dice, yo tengo un grande llamado, yo sé más que los demás, a mí nadie me enseña, es más, yo puedo ver lo que los otros no ven y yo soy el que lo corrige. Él se acerca a Dios y la palabra de Dios enseña que cuando Él viene, Él se encuentra con una resistencia. Y de repente Él dice, ¿por qué no está pasando lo que yo quiero? Y Él se encuentra con una resistencia. Y de repente dice, ¿sabes qué? Yo creo que estoy viviendo otro tiempo. Mejor me voy a meter en el trabajo porque viene un aumento, viene la oportunidad y yo estoy seguro que esto es para mí porque yo soy mejor que los demás. O porque Dios está conmigo y va a humillar a los otros y me va a exaltar a mí. Y agarra en otra dirección. Y en ese momento él se da cuenta que no avanza nada. De repente dice, ¿sabes qué? Yo creo que las amistades que tengo no son las correctas, me están deteniendo. Esto es lo que Dios no quiere para mí. Voy a buscar más amistades o voy a ir con mis amigos. Y se acerca a sus amigos, trátale.
y encuentro una resistencia. Esto muchas veces cualquier cristiano y cristiana lo vive. ¿Por qué? Porque Dios dice, si yo te permito avanzar en esta postura, en una relación conmigo, o te permito avanzar en esta postura, en un trabajo mayor, o te permito ir con tus amigos y con la gente, en una postura de estas, tú vas a creer que es lo correcto, dice el Señor, y eso te va a hacer un daño muy grande. Dios dice, es por eso que yo tengo que resistir a la persona que camina en soberbia. Yo sé que quizás tú digas, ay, bendito Dios, con los ejemplos que dijo el pastor me doy cuenta que yo no lo tengo. Ok, ¿cómo hablas y cómo actúas con tu esposo o con tu esposa? Te voy a decir el significado otra vez de soberbia, Sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato despectivo y desconsiderado hacia ellos. ¿Cuántas personas, varones, dicen, porque yo soy la autoridad y tu cabeza y ni dejan hablar a la persona, a la esposa o a los hijos? Déjame decirte que esa es una postura de soberbia. Una persona así, la Biblia misma enseña que aunque se ponga a orar 3-4 horas, va a encontrar una resistencia de parte de Dios. Porque Dios dice, si te doy una mayor gracia, si te bendigo en esta postura, voy a crear un monstruo en lugar de un hijo. ¿Sí se comprende esto? Otra de las definiciones de soberbia es cólera e ira expresada de manera descompuesta. Hermanos, este tema está destinado para hacernos volver en sí. ¿Te acuerdas de la semana pasada del hijo pródigo? El hijo pródigo fue alguien que se apartó de Dios. Pero hoy Dios también dice, hay muchas maneras de apartarse de mí. Hay personas que creen que están haciendo bien, pero no están haciendo bien. Hay personas que creen que están actuando bien, pero no están actuando bien. Dios dice, cuando hay soberbia, hay resistencia. ¿Qué es lo contrario? Dice, pero Él da gracia a los humildes. ¿Cuál es el significado de la palabra humildad? Cualidad del carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes y lo lleva a reconocer sus defectos y errores. Repito, una persona humilde, según la definición bíblica, es la cualidad del carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes y a reconocer sus defectos y sus errores. Amén. Entonces el día de hoy Dios dice, yo estaré alumbrándote los ojos del entendimiento en este tiempo. ¿Qué significa alumbrar los ojos del entendimiento? Que te caigan veintes, que puedas comprender, entender cosas que antes no estabas entendiendo. Una de ellas es lo que acabamos de explicar en Santiago. Para Dios la postura correcta es muy importante, hermanos. Te voy a platicar una parábola de esto y con esto lo vamos a asentar mucho mejor. Acompáñame a Lucas 18, versículo 9. Créeme, esta predicación es una grande bendición, porque si había esta área en tu vida y tú la quitas, dice la Biblia, yo te daré una mayor gracia. Ya no habrá resistencia en ningún área de tu vida. Al contrario, yo te entregaré más gracia y más gracia y más gracia. Vente, Juanpi, ya te agarramos hoy. ¿Qué significa que Dios te dé una mayor gracia? Yo sé que tú has vivido lo siguiente,
que de repente estás en un tiempo de oración, en humildad, y empiezas a sentir de parte de Dios que te dice, ¿sabes qué? Yo te estoy llevando a hacer esto, haz aquello. Y tú dices, ay Señor, es que no sé si sea el tiempo, me da pena, no me atrevo. Y que Dios te dé una mayor gracia de ser necesario es algo así como lo siguiente. Ahí te voy, ándale, ándale. ¿Te ha pasado que Dios te empuja a hacer cosas? Si sí, levanta tu mano. Gloria a Dios. ¿Y te ha pasado que Dios te lleva y te empuja a hacer cosas y luego recibes grandes bendiciones por ello y le dices gracias, porque si no me orillabas a hacer esto yo no me hubiera aventado? Ok, eso es cuando uno está caminando en humildad, cuando uno está caminando de tal manera con Dios que Dios dice, no voy a perder la oportunidad de bendecir a mi hijo, a mi hija. De repente Dios te empieza a levantar y te dice, ¿sabes qué? Ve, di esto, haz aquello, el otro. Ay Señor, es que si no es de ti, no sé qué. Y te empuja, vas, hablas, la persona es tocada, te confirma que viene de Dios y tú te afirmas en tu llamado. Y de repente Dios te empieza a empujar a levantarte más temprano en tu devocional. Y de repente Dios te empieza a empujar a llegar más temprano a tu trabajo, a la iglesia. Aprovechando el comercial, ¿no? Eso es cuando uno es humilde, hermanos. Cuando uno es humilde, cuando uno reconoce su postura y su posición delante de Dios, créeme, la Biblia dice que Él da mayor gracia. Si tú no estás viviendo empujones de parte de Dios, ya, gracias, ya me emocioné. Si tú no estás viviendo empujones de parte de Dios para ir a más en su presencia, en lo laboral, en lo familiar, déjame decirte, es porque hay una resistencia. Hay cosas que se tienen que cortar. Vamos a verlo con una parábola. Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, ¿qué? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Mira, vamos a comprender esto, es sumamente importante, porque el día de hoy podría decirse también que el tema es: la postura correcta trae grande bendición de parte de Dios. Repito, la postura correcta trae grande bendición de parte de Dios, y la postura correcta abre puertas que no se abren de otra manera. Aquí vemos un fariseo, un publicano. ¿Qué era un fariseo en aquel tiempo? Un representante de Dios, alguien que conocía fuertemente la palabra de Dios. Aquí la Biblia dice que los 2 fueron a la casa de Dios a ¿qué? A orar, ¿verdad? Los 2 se presentaron ante Dios para orar. Dice la palabra que el fariseo comenzó a exaltarse a sí mismo. La Biblia dice que el fariseo dijo: doy gracias porque no soy como todos los hombres. Aquí hay una postura de soberbia. Si tú crees que eres mejor que los demás,
o que eres mayor que los demás, corta con eso de parte de Dios, te lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos más que nadie. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas y que somos salvos por gracia y por misericordia de Dios. Amén. No sabes cuánta gente yo me he topado que dice, es que yo soy apóstol. ¿Cuántas iglesias tienes? Todavía ninguna. Entonces no digas eso, ¿sabes? Es que Dios me llamó a tener una agudeza para entender cosas que los demás no. Yo soy un hombre especial, una mujer especial. Ahí tú te puedes dar cuenta que esa persona va a encontrar resistencia de Dios. Este fariseo era alguien que estaba orando. Obviamente lo que él estaba comentando, estamos de acuerdo que él sí lo hacía, ¿verdad? Porque pues qué tremendo que te presentaras delante de Dios a tratarlo de engañar, ¿verdad? Ay, Señor, sí hice esto, cuando no lo hiciste. Pero fíjate bien, esa era una postura de soberbia. Luego vemos la postura del publicano. Dice la Biblia que él ni siquiera alzaba los ojos al cielo. Dicho de otra manera, él reconocía la situación en la que estaba y él respetaba la presencia de Dios. 1, se golpeaba el pecho. ¿Qué significa? Sabía que había hecho mal y se estaba arrepintiendo. Y tercero, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Él con humildad no estaba reconociendo sus logros, sino sus errores y sus defectos. La Biblia dice que el publicano recibió bendición de parte de Dios, recibió justificación, pero el fariseo que tanto se había esforzado por dar el diezmo de todo, por no ser como los otros, por ayunar, dice la Biblia que aunque fue a la presencia de Dios y estaba en oración delante de Dios, ¿qué fue lo que obtuvo? 0.00000. Y el otro, aunque había cometido un error, ¿qué fue lo que obtuvo de parte de Dios? Una gracia sobreabundante. Es importante que reconozcamos esto, hermanos. El primer versículo con el que empezamos fue: Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Dios nos va a hacer ver y comprender cosas que a lo mejor estaban en un punto ciego, y eso estaba provocando una resistencia en nuestras vidas. No vayas a tomar esta predicación como un ataque directo a tu persona. Por favor, toma esto como una grande enseñanza que está destinada por Dios para liberarte de la resistencia que quizás estés viviendo y que te pueda llevar a empujones grandes a lo que Él ha destinado para ti y te ha prometido. Acompáñame a Filipenses 4, versículos 6 y 7, por favor. Filipenses 4, versículos 6 y 7. La postura correcta delante de Dios, hermanos. Antes de empezarte a leer aquí en Filipenses, yo te quiero preguntar: ¿cuántas veces nosotros nos hemos comportado como el fariseo? Yo sé que ninguno de nosotros llega hablando de la manera que hizo el fariseo, pero ¿cuántas veces no le hemos dicho a Dios: Señor, yo merezco, Señor, yo he estado haciendo bien, yo he hecho lo que tú me has pedido, Señor, yo tengo derechos, dámelo, ¿por qué no? Señor, tu palabra dice. Déjame decirte, esa postura delante de Dios es incorrecta. Vas a encontrar una fuerte resistencia. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate bien, aquí está hablando Dios una clave muy importante. Dice, todo aquel que esté en necesidad, dice, no caiga en afanes, no caiga en una mente dividida. Mejor preséntate delante de Dios. Dale a conocer tus peticiones. ¿Pero de qué manera? Dice, en oración, ruego y acción de gracias. Ahí tú puedes ver una postura como correcta. Amén. Entonces Dios dice, una persona, no importa lo que esté viviendo, no importa por lo que esté pasando, si cualquier hijo mío, hija mía, se acerca ante mí con la postura correcta, no demandantemente, sino con acción de gracias y con ruego y con la actitud correcta, Dios dice, inmediatamente la paz mía que sobrepasa su entendimiento va a guardar su corazón y va a guardar sus pensamientos en mí. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se acercan delante de Dios con la postura correcta, así de que, Señor bendito, te doy gracias por lo que ya has hecho en mi vida? Yo sé que lo mucho o poco que tengo es por causa de ti. Mi Señor, ¿sabes qué? Estoy viviendo esto. ¿Me podrías ayudar porque tengo miedo? Digo abiertamente, ¿sabes qué? Tengo temor de que vaya a pasar algo. ¿Me podrías ayudar? Dice la Biblia que ese tipo de postura, ese tipo de acercamiento a Dios, inmediatamente viene una paz que guarda tu corazón y guarda tus pensamientos. Dicho de otra manera, guarda tu manera de pensar y guarda tu manera de sentir. ¿Cuántos de ustedes recuerdan una o más veces que se han acercado ante Dios en esa postura y después de estar ante Él han sentido que guardó su mente y su corazón? ¿Verdad que sí sucede esto? Delante de Dios, hermanos, la postura que tomamos es sumamente importante. Ahora, vamos a sincerarnos. ¿Cuántos de ustedes han llegado en un momento difícil? Digo, yo sé que nadie llega así porque sí en una postura incorrecta y de repente se presentan delante de Dios porque tienen un afán, una necesidad y le empiezan a reclamar. Señor, es que, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si tu palabra dice, Señor, tú me lo prometiste, y bla, 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 bla. Y se han aventado un buen rato y no han encontrado ni la paz, ni que Dios guardó su mente y su corazón. Digo, pues, ni modo que mintamos delante de Él. Esto es solo una señal y una confirmación de la predicación que estamos escuchando el día de hoy, hermanos. Repito, siempre Dios está buscando darnos una mayor gracia. La Biblia dice, lo explicamos en Santiago 4, Él nos anhela celosamente. Te repito, dicho de otra manera, Él anhela que nosotros estemos súper enamorados de Él. Él anhela que nosotros estemos súper mega entregados a Él. Él anhela demostrarnos, iglesia, que estás bien cerquita de nosotros. Él anhela demostrarnos que todo lo puede, que Él es suficiente para cualquier necesidad. Y dice la Biblia, ya hay una gracia para todos. Pero aún así de que ya hay una gracia para todos, si tú recuerdas en Santiago 4:7 dice, Él da todavía una mayor gracia, porque te anhela y quiere comprobarte que ahí está. Lo único que puede detener a Dios, mis hermanos, para cumplir este anhelo en nuestras vidas, es que nosotros tengamos la postura incorrecta delante de Él. La semana pasada lo hablamos, uno es el pecado, hoy es tener la postura incorrecta. Casi siempre cuando uno peca no cae en la postura incorrecta, pues llegas pidiendo perdón, misericordia, arrepentimiento. La bronca es cuando uno no está cayendo y cree que merece, cree que debe de tener. Ahí es donde puede llegar la postura incorrecta.
El día de hoy, iglesia, Dios nos dice, yo quiero demostrarte que te anhelo celosamente, que quiero ser tu uno en todas las áreas de tu vida, que te soy suficiente. Solamente si hay postura de soberbia, corta con eso el día de hoy, dice el Señor. Una soberbia, te repito, es alguien que se cree ser alguien, que cree que es mejor que los demás. Quizás no lo diga y no lo exprese, pero con la actitud lo demuestra. Alguien que menosprecia a las personas. ¿Vamos bien hasta aquí? Son mensajes que liberan, hermanos. Son mensajes que sanan. Que a lo mejor al momento de estarlos escuchando como que, ¡ay! Calan y calan y calan. Pero pues te voy a decir como dicen en mi tierra, mejor una colorada que 100 anaranjadas. Vamos a ver otra parábola sobre lo mismo. Dos personas que están delante de Dios, uno con la postura correcta, otra con la postura incorrecta. Y vamos a confirmar bíblicamente qué sucede con uno y qué sucede con otro. Amén. Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículo 36 en adelante. Lucas 8, 36 en adelante. En este tiempo vamos a estar usando mucho de las parábolas, porque te decía la semana pasada, es Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. La semana pasada comentamos que una parábola es el anhelo de Dios de explicar algo espiritual de cómo se maneja en los cielos de una manera entendible con un ejemplo de cómo se manejan las cosas en la tierra. Amén. Entonces lo que hoy Dios nos quiere dar a entender es cómo opera el reino. ¿Para qué? Para que ya no encontremos resistencia, para que ya no nos cansemos innecesariamente, para que ya no nos desilusionemos, para que ya no perdamos la fe, sino vayamos a empujones creciendo y creciendo y creciendo y obteniendo lo que Él ha destinado. Dice así: uno de los fariseos que rogó a Jesús. Según Filipenses, esa es la postura correcta, ¿verdad? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ya ves, igual que el publicano, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Te acuerdas que el otro también oraba para sí? Dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe, ¿qué? Te ha salvado, ve en paz. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de la salvación? Salvación es perdón, rescate, liberación, sanidad, hasta llegar a la prosperidad en esa área que estabas destruido. Aquí esta mujer nosotros podemos ver su postura correcta, una postura de humildad, una postura de alguien que está reconociendo delante de quién está y la diferencia que existe. ¿Cuál fue el resultado de esta mujer con su postura correcta? Dios le dijo: te perdono, tu fe te ha salvado, ve como en paz. Ahora, vamos a analizar la postura del fariseo. Te repito, un fariseo es alguien que conoce mucho de la palabra de Dios. Esos son los que corren riesgo a caer en soberbia, los que saben mucho de la palabra de Dios. Este fariseo, primeramente, cuando llegó a Jesús, ¿cómo llegó? ¿En qué postura llegó? En la postura correcta. Le estaba ¿qué? Rogando que fuera a su casa. Ahora, fíjate bien la magnitud de esto, iglesia. Jesús solamente era uno. No había venido el Espíritu Santo sobre todos los humanos y en la tierra. Dicho de otra forma, Jesús tenía tantas y tantas cosas que hacer. Pero porque se le acercó a alguien con la postura correcta, Él se dio el tiempo de entrar en su casa. ¿Si te das cuenta de la postura de Jesús también? Esto es para que nunca llegues a pensar: ay, Dios me abandonó. Claro que no. Llega como dice Filipenses 4:6, preséntate delante de Dios con ruego, con petición y acción de gracias, con la postura correcta, y encontrarás la paz y encontrarás la salvación. ¿Qué sucede? Está Jesús platicando con la persona, de repente llega esta mujer, se postra delante de Jesús, y en el versículo 39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjate bien, el fariseo empezó con la postura correcta y obtuvo de parte de Jesús que entrara a su casa. Qué grande honor, ¿verdad? Pero llegó el momento en el que él vio algo y no tuvo el buen entendimiento y empezó a juzgar. En ese momento, ¿qué le sucedió? De estar en la postura correcta y de tener ya a Dios en su casa, de repente él cambió la postura y en lugar de empezar a recibir de parte de Dios, empezó a recibir reprensión de parte de Dios. Fíjate bien, igual que el publicano y el fariseo, dos personas que están delante de Dios, ¿verdad? Dos personas que ambas necesitan de Dios, ¿que no? Pero igual que la otra parábola, solamente uno recibió. Jesús no decidió ir a la casa de la mujer, ¿verdad? Jesús decidió ir a la casa del fariseo. Dicho de otra forma, Jesús anhelaba celosamente a ese fariseo. Le quería demostrar que lo amaba, que le era suficiente y que lo iba a bendecir. Cuando el fariseo tomó la postura correcta, empezó a ganar, a obtener bendiciones. Pero en el momento que él cambió la postura correcta por la incorrecta, que fue en este caso un juicio o un prejuicio, dice la Biblia que en lugar de recibir bendición de Dios, recibió reprensión de parte de Dios. Dios le alumbró los ojos del entendimiento. ¿Qué le dijo? Mira, Simón, un acreedor fue a hacer cuentos, uno le debía 500, otros 50. Dice, a los dos se les iba a perdonar, a los dos se le perdonó.
¿quién crees que amó más? No, pues ¿sabes qué? El que se le perdonó más. Rectamente has juzgado, le dice Dios. Dicho de otra manera, Dios le está diciendo, ahora sí, juzgaste correctamente, pero al inicio por lo que viste y pensaste, juzgaste equivocadamente y te cerraste las puertas. Aunque yo ya estaba en tu casa. ¿Cuántos de ustedes han leído, han escuchado un versículo que dice, con la vara que midas serás medido? ¿Sí lo has escuchado antes? ¿Cuántos de ustedes realmente creen que es cierto y que sí sucede y se cumple? Déjame decirte, yo no lo creía hasta que pasó. Yo decía, ay, no pasa nada, esto así, 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 y esto así, así. Hasta que de repente, ay, hijo, ¿por qué, Señor, si hago lo que pides y no hago lo que no quieres? Y de repente, fariseo. Señor, ¿por qué ya no siento tu espíritu y tu presencia? Fíjate bien, la Biblia enseña que con la vara que midas serás medido. El fariseo en el Antiguo Testamento, hermanos, se acostumbraba a que cuando una persona llegaba a tu casa, uno, tú le ponías aceite en su cabeza. Dos, tú le lavabas los pies. Si esa persona era alguien honorable y tú le respetabas. Cuando Jesús llegó a la casa del fariseo, yo te pregunto algo. Dice la Biblia que él se sentó a la mesa. Cuando Jesús se sentó a la mesa y vio que el fariseo no había hecho ninguna de estas dos cosas, ¿Jesús lo juzgó? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque él no había juzgado a nadie, el fariseo. Jesús se quedó callado y todavía estaba dispuesto a ayudar. Estaba listo para ayudar. Pero en el momento que el fariseo estableció un juicio, tomó una postura incorrecta delante de Dios, dice la Biblia en el versículo 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Fíjate bien, desde que uno llega a la casa se deben de hacer estas cosas. Pero el fariseo estaba en la postura correcta. Dios dijo, a lo mejor se le pasó, no pasa nada. Me rogó que viniese, con gusto vengo. Tiene la postura correcta para recibir una mayor gracia, para demostrarle que lo anhelo celosamente. Pero en el momento que entra otra persona en escena, esta persona no supo ubicar bien las cosas. Él ni sabía si era, no era, qué pasaba, por qué pasaba, pero dice la Biblia que vio y juzgó. En ese momento, dice la Biblia, con la vara que mides, ¿qué? Serás medido. En ese momento yo creo que Jesús dijo, híjole, estaba tan cerquita de bendecir ya a este. ¡Chin! Ahora lo tengo que corregir en lugar de bendecirlo. Lo tengo que resistir, porque si lo bendigo en esta postura, va a creer que está bien, va a vivir en soberbia y va a destruir a tanta gente. ¿Sí estamos aquí? ¿Cuántas personas no les ha pasado? Digo, no como que se sacasen la lotería, pero que les empiece a ir bien y se van para arriba de volada. Y luego empiezan a encontrar resistencia. Esa es la bendición de Dios, hermanos. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué los impíos tienen más que nosotros? Digo, fíjate que han obtenido con eso más que tienen. Destrucción de su familia, sus hijos perdidos en adicciones, la. Digo, y fíjate cómo tú vives cerca de Dios, amándole, buscándole, adorándole y creyéndole. Ahora, esto no significa que Él te va a tener así siempre. Significa que te está dando la forma correcta para que luego te pueda dar mayor gracia, mayores regalos. Tanto
La mujer como el fariseo, hermanos, estaban ante Dios. Y Dios estaba dispuesto a bendecir a ambos. Pero a uno no lo pudo bendecir por la postura incorrecta. Y al otro, aunque tenía muchas broncas y muchos pecados, Dios dice que le pudo bendecir grandemente. El día de hoy, la enseñanza, hermanos, la predicación es: toma la postura correcta delante de Dios. Haz que valga la pena tu vida. Créeme, Dios está listo para ti. Dios te quiere demostrar cuánto te ama, cuánto te anhela. La Biblia dice: aún muertos en delitos y pecados, Él dio su vida por nosotros. Ese es un acto de amor incalculable, pero no único. ¿A qué me refiero con no único? A que Él lo quiere seguir demostrando día con día. No quiere que solo sea un solo acto de amor. Dios dice: yo quiero cada día, en cada momento, estarte dando mayor gracia, estarte demostrando que aquí estoy, que te soy suficiente. Solamente, dice el Señor, toma la postura correcta delante de mí. Toma la postura correcta delante de tu prójimo. Te repito, soberbia es un sentir de superioridad que menosprecia y lastima a los otros. Si en algún momento de tu vida tú has actuado de esta manera, hoy tienes una grande ventaja a causa de esta predicación: pedir específicamente perdón por esa área y ver que esa resistencia ya no está, y darte cuenta que la palabra de Dios se cumple total y cabalmente. Por último, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Dios me decía en la mañana: Rubén, esta enseñanza es mucho mayor que si les explicaras las promesas y bendiciones que yo les voy a dar. Me dice: ciertamente aquella enseñanza les gozaría sobremanera, pero esta es una mejor enseñanza, porque esta es una enseñanza para que realmente puedan llegar a las promesas y bendiciones que yo les he destinado. Amén. 1 Timoteo 1:14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor, hermanos, te colocan en la postura correcta. Y en otro versículo Dios dice lo mismo. Dice: la gracia de Dios fue mucho más abundante cuando un hijo y una hija de Él toma la postura correcta, cuando está viviendo en la fe, cuando está viviendo en el amor. Amén. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Tomar la postura correcta, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Hay tantas cosas que se pueden desplegar de esto. No solamente la postura correcta desata bendiciones de parte de Dios, también desata el amor, la paz, la alegría en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que tú estás. Porque la postura correcta te liberta, te sana, es como un escudo de vida para ti. En cambio, la postura incorrecta provoca que en todos lados tengas problemas. Hoy es el día, dice el Señor, en que yo quiero que dejes de batallar y dejes de sufrir. Hoy es el día, dice el Señor, en que yo te quiero demostrar qué tanto poder tengo para ayudarte y que no me tardo nada en hacerlo. Cierra tus ojos, por favor, para que no te distraigas. Yo veo un mover, una atmósfera de Dios muy fuerte ahorita viniendo. Y Dios dice: es un abrazo mío para que no te vayas de aquí triste, sino te vayas lleno de fe, teniendo la herramienta correcta para ir a más,
porque ciertamente, dice el Señor, yo te he prometido y te quiero cumplir. Porque ciertamente, dice el Señor, yo tengo caminos de vida para ti, caminos de grande bendición, y no solo para ti, sino que esos caminos serán de bendición para muchos otros. Pero te necesito a mi manera, dice el Señor, en la postura correcta. Porque así dice el Señor, la bendición está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina. Por eso esta alineación, dice el Padre. Iglesia, en este momento, con tu corazón, con tu voz, comienza a pedirle perdón a Dios por esa postura incorrecta. El que crea que nunca ha vivido y actuado en soberbia, aún le falta que Dios le alumbre los ojos del entendimiento. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno delante de Dios. No hay quien haga lo bueno. Aprovecha este momento y empieza a pedirle perdón a Dios. Perdón si has lastimado a tu familia. Perdón si has lastimado a conocidos. Perdón si te has presentado delante de Él equivocadamente. Dile, aquí estoy. Quiero que entres a mi casa. Quiero vivir. Ya no quiero sufrir, quiero vivir. Dile, oye, ya no quiero ir día a día sobreviviéndola. Ya no quiero sobrevivir, Señor. Quiero vivir esa abundancia que has preparado para mí y los míos. Solamente al quitar la soberbia, fíjate todo lo que sucede. Grandes cosas suceden. La salvación completa viene, hermanos. Señor, en este momento te damos gracias, porque sabemos que es mejor la reprensión que una vanidad ilusoria. Señor, te damos gracias, porque tú nos estás preparando para ir a más. Y no solo para ir a más, sino para ayudar a muchos. Señor, hoy te decimos que con humildad aceptamos esta palabra. Reconocemos que viene de ti, pues está escrita en tu Biblia. Señor, hoy te decimos que ponemos nuestra actitud y nuestro carácter a tus pies, rogándote, clamando a ti, porque se ha clavado ese carácter y esa actitud en la cruz del Calvario. Porque tú renueves, Señor, nuestra manera de pensar y de sentir y de hablar. Porque tenemos sed de ti, Padre. Necesitamos sentirte, ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas. Dios dice, estaré haciéndolo renacer en una esperanza viva, dice el Señor. Volverán a creer a muchas cosas que habían dejado de creer. Y solamente por pedir perdón en esa área, dice el Padre, encontrarán tanta paz, tanto amor, tanta fe. Y eso está sucediendo en este momento, iglesia. Recuerda, Él es nuestro Padre no solo para darnos y cuidarnos. Él también es nuestro Padre para educarnos, y bendito Él que hace eso. Papá también educa, hermanos, y es una grande bendición, porque con esta enseñanza tu familia va a ser libre, tú vas a ser libre y todos van a ser más felices. Señor, te damos gracias, porque sabemos que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ruego, Señor, y no nos apartemos de tu presencia imprudentemente, sino nos presentemos correctamente y encontremos ese oportuno socorro, encontremos el cumplimiento de todo lo que tú has hablado, Padre. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por la paz que sobrepasa el entendimiento.
Gracias por la fe genuina y por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Porque así dice el Padre. Muchos decían: ¿qué falta? ¿Qué falta? Dios dice: nada más faltaba esto. Ahora verás mi mano y comprobarás lo que yo he destinado para ti, dice el Señor. Vamos a adorarle, hermanos. Mientras tanto, pido a Dios, si lo percibas, hay un espíritu de mansedumbre y templanza que Dios está poniendo en nosotros.